The Vegans es el nombre que es agresivo, pero se crea en una idea que va cambiando o mejorando con el tiempo y las generaciones. Y deseo ver el día que la palabra vegan sea desposeída de su carga y deje de existir, porque todas y todos llevaremos una conducta diferente hacia las demás especies y ya no habrá que nombrarla. Mientras tanto, estamos para cuestionarnos todo, a vegans y no vegans, nuestras acciones y el cómo afecta para bien o para mal a todas y todos. Y todo sabiendo no hay un vegano o vegana perfecta y que hay diferentes maneras de hacer activismo. Sin olvidar que el orgullo no ayuda a las demás especies. Solo es una pequeña masturbación para sentirse diferente, y aunque la acción de dejar de explotar animales sigue siendo importante y relevante, su negación a escuchar las demás voces, procesos y formas frena el verdadero motivo que nos atañe a todos, todas y todes verdaderamente: dejar de explotar a las demás especies. El motivo por el cual nos denominamos vegans. Mi nombre es Junio y cada semana estaremos entrevistando, entreoyendo y escuchando y preguntando a diferentes personas que ponen los cimientos para esa utopía de libertad. Hoy estamos con Sofi, que es psicóloga, terapeuta y activista, y me gustaría que nos platicaras cómo juntas el veganismo con tu profesión. Hola, pues gracias por el espacio y por estar aquí. Estoy nerviosa, pero también me da emoción como compartir puntos de vista, como las otras entrevistas que igual están muy interesantes. ¿Cómo lo junto con la profesión? Bueno, pues yo soy psicóloga. Entonces a veces es un poco extraño porque pareciera que no tiene como tanta relación, ¿no? O sea, yo lo pienso y lo veo como con otras personas y como que a mí antes no me hacía tanto sentido, ¿no? Por ejemplo, cuando empecé la carrera yo veía a otras personas que eran veganas y no lo entendía muy bien. Luego, conforme pasó la carrera, como que también empecé a tener materias de género, de feminismo, y aunque ya tenía como esta perspectiva desde antes, como que me adentré más en la carrera, ¿no? Porque empezamos, o sea, hubo movimientos, había colectivas, y incluso se agregaron materias de género en la facultad. Entonces, pues empecé como a meterme más en estos temas y conocí a muchas mujeres y compañeras que también sabían de ello, y yo veía algunas veganas y me llamaba la atención, pero no lo comprendía del todo, ¿no? Y yo decía, no, quiero empezar por el ecofeminismo, porque pensaba como que tenía alguna relación, porque bueno, para ese entonces yo ya no comía animales, pero, o sea, comía algunos, por ejemplo, todavía comía pollo y pues todos los derivados. Entonces como que no, o sea, estaba como confundida. Entonces, conforme pasó el tiempo, también una de mis primas se hizo vegana. O sea, ella sabía que yo no comía animales y luego ya se hizo vegana de tajo. Y entonces yo tampoco lo entendía, ¿no? Y como que me explicó más ese término, qué implicaba y qué significaba. Entonces, cuando sucedió eso, yo, te digo, quería meterme más en el ecofeminismo y así, pero no, o sea, no lo hacía en su totalidad, como que pasaban otras cosas, y creo que también como que tenía que ver con que yo misma estaba pues en una zona de confort, ¿no? O sea, no comía todos los animales y ya implicaba algo en mi vida, ¿no? O sea, que tenía que estar como poniendo límites. En mi casa la dinámica era distinta a la hora de comer y así. Entonces, conforme sucedió eso, me acuerdo que cuando fue un 8 de marzo, hace 2 o 3 años, pues fui con parte de la colectiva de mi facultad. Y esa marcha me acuerdo que estuvo como un poco densa, porque sí había muchas morras y así, pero también como que estaban muchos estos temas de como las morras radicales, las trans, como que estaban esos conflictos. Entonces yo me acuerdo que ese día llegué a mi casa y me sentía mal, o sea, me sentía como muy cansada, muy agotada de ver esas dinámicas, porque además también ya se presentaban en mi facultad.
y lo que pasaba en la facultad de filosofía, o sea, había muchos conflictos que estaban muy latentes. Y me acuerdo que ese día yo llegué a mi casa y vi a mi perrito acostado en mi cama y lo abracé y empecé a llorar. O sea, empecé a llorar porque me sentía muy cansada y muy agotada. Y después lo pensé y le dije, o sea, le dije como te amo mucho, y dije, pero ¿por qué te amo mucho y me sigo comiendo a otros animales? Y hasta ese momento fue cuando me di cuenta que no quería seguir ejerciendo eso. Me hizo sentido por todos los temas que veíamos en la facultad y que a mí me interesaban acerca de la violencia. Fue cuando a mí me hizo sentido esto, ¿no? O sea, yo estoy como en contra de estos discursos violentos, de no ejercerla, estudio cuáles son las repercusiones que tiene en la persona, en uno mismo, y cómo como sociedad están normalizadas, ¿no? Y entonces dije, o sea, también estoy normalizando esto y soy parte de esto, ¿no? O sea, mi cuerpo también está lleno de violencia porque me estoy comiendo animales. Entonces fue hasta ese momento en el que me hizo sentido todo lo que me decía mi prima acerca de por qué ella no comía huevos, los derivados, y pues sí, o sea, ya no veía las cosas igual, ¿no? O sea, yo siempre que le platico con las personas es como, o sea, es que yo no veo leche, ¿no? O sea, me acuerdo de la vaca sufriendo, ¿no? O sea, todo lo que implica que no quise ver antes, pero yo también decía, ay, amo a los animales, pero al final pues sigo violentándolos, ¿no? Entonces siento que esa es parte del donde yo vi que la carrera y lo que estudié también me hizo sentido con el veganismo y que me sigue haciendo sentido, ¿no? Lo veo y, por ejemplo, ahora que trabajo con niños que fueron violentados, a veces mi jefa como que a veces lleva dinámicas especistas, así como de, ay, los niños, juguemos de que están pescando un pez, ¿no? Y yo digo, ¿por qué le enseñas a los niños otra vez como pues que ejerzan violencia sobre ese pez que puede vivir libre, ¿no? Y se me hace como muy incoherente. Y pues creo que esa es la relación que yo veo de mi carrera y mi profesión con el veganismo. Yo sé que hay preguntas que como hombre no tendría que hacer, pero tengo dudas. ¿Y qué piensas de cuando notas estas violencias que ejercemos, pero que también como mujeres sufren violencias y que a la vez son opresoras o violentas con las demás especies? ¿Qué mensaje le darías a las demás mujeres que siguen oprimiendo a otras a pesar de ser ellas también víctimas? Pues yo creo que pensaría lo mismo, ¿no? O sea, como por la misma línea que te digo, justo creo que cuando una como mujer se da cuenta que ha sufrido violencias puede ser muy impactante, ¿no? Porque como te decía, siento que están normalizadas. A veces sabemos y sentimos que algo nos ha dolido, ¿no? Y que hay cosas que siguen como latentes y que, no sé, como que marcan de alguna manera tu vida, ¿no? Y cuando escuchas a otras mujeres hablar de esas cosas y heridas que también tienen, te das cuenta como que no estás sola al final de cuentas, ¿no? Que también pues es algo que se ha normalizado y que sucede y que sigue pasando. Puede ser choqueante y creo que cuando lo ves y te lo cuestionas, es muy importante como no estar sola en ese proceso, ¿no? A mí me ayudó mucho justo que mi prima estuviera en ese proceso. Otra de mis primas también me ayudó en temas de feminismo. Y pues yo creo que la manera, no lo sé, por ejemplo, me acuerdo en la última marcha que fui con el contingente antiespecista, o sea, la marcha del 8 de marzo, justo yo iba en ese contingente, ¿no? Y era muy extraño porque éramos muy poquitas, pero sí nos volteaban a ver como que hay algo que sí resuena, ¿no? Sí, de como tú también vas a ser opresora si no quieres que te opriman, ¿no? Y también es como cuestionarte este privilegio. Y no lo sé, no sé cómo transmitir ese mensaje, porque yo pienso como, pues eso, ¿no? O sea, que sí, es como ser como un poco más empáticas también, ¿no? Y justo, pues seguirlo cuestionando. Me gustaría, si quieres compartirnos qué tipo de, no sé si son segregaciones o discriminaciones has sentido, ya sea porque eres mujer o porque eres vegana, incluso en el ámbito laboral,
¿Cómo ha sido tu experiencia en relación con las demás personas por defender tus posturas? Y después que nos cuentes cómo cuidas tu salud mental o en qué te refugias. Ujú. Pues yo creo que sí ha sido como un proceso extraño. Lo pienso sobre todo yo con mi familia, ¿no? Bueno, y amigos también, pero con familia como que a mí se me hace un poco más complejo, porque al final de cuentas, por ejemplo, o sea, pienso que tuve que resignarme, ¿no? O sea, porque por más que yo les diga o me vean, sé que nada va a cambiar y es complicado porque tengo que seguir conviviendo con ellas y con ellos, ¿no? Entonces, no sé, hay formas en las que he tratado de hacerlo, mis discursos y no funciona. Entonces, por ejemplo, sí he sentido que he sido violentada porque a veces no, sobre todo al principio, no respetaban mi postura, ¿no? Como que me acuerdo que uno de mis tíos me dijo así como de, ay, pues es que eso es pasajero. Yo también en algún tiempo cuando era joven quise dejar de comer, ¿no? Y comía puras verduras y solamente pollo. Y le dije, es que es distinto, de hecho, ¿no? O sea, yo no como ningún animal. Y como que me veían así como es un momento esquizofrénico, ¿no? Así como de ya se le va a pasar porque es una etapa, ¿no? Y como que cada vez vieron que era más en serio y que cada vez me enojaba más cuando me hacían esos comentarios. O mis tías, que me pasaban el plato de sus cadáveres así enfrente de mí, ¿no? Y entonces en esos momentos, en esas fiestas familiares, pues yo me sentía sola y atacada porque nadie lo respetaba, ¿no? O sea, yo sí tenía que respetar que ellos comen y matan animales enfrente de mí, pero ellos no respetan tampoco, ¿no? O sea, ni a los animales ni a mí, ¿no? O sea, o sea, también, por ejemplo, pienso que en mi último cumpleaños siempre festejaban y era como hay que hacer algo a Sofi y así, y ahora fue como de ay no, pues ya no come nada, ya no hay festejo, ¿no? Y yo dije, mira, por mí mejor porque yo no voy a estar ahí viendo cómo comen cadáveres en mi cumpleaños, ¿no? También me pregunta así como a veces las personas creen que somos como muy, como que imponemos nuestra idea y así, pero luego si lo piensas al revés es como ellos querían imponerlo en mi cumpleaños, que es un día, ¿no? Entonces como que esas cosas a veces son impactantes y que al final pues sí me duelen, ¿no? Porque digo, bueno, es un día, o sea, es mi cumpleaños y no, o sea, ni siquiera en ese momento pueden dejar como de comer animales. Es muy impactante. Pero bueno, o sea, creo que al final yo prefiero como sentirme más tranquila y segura a partir de mis posturas, ¿no? Y que por algo las he adoptado y no son de la nada, no es una moda, no es algo pasajero, ¿no? Como tal vez se lo imaginan. Y pues con amigos yo creo que ha sido igual. O sea, creo que también en algún punto recuerdo una amiga que sí me sentí también un poco como no respetada porque, o sea, tenía un montón de tiempo que no nos veíamos y fue como, ay, hay que ir a comer. Y le dije, sí, oye, pero ¿te acuerdas que soy vegana? Y fue como, ay, sí, pero yo no como nada de eso. Y yo, fue como, ok, yo no comes nada de verduras, ¿no? Y entonces como que pues me enojé porque, o sea, no le dije nada, ¿no? Directamente, pero sí fue como, pues yo no voy a ir al lugar donde hay cadáveres y no nos vimos, pero sí, hasta eso siento que ella al final, no sé si se dio cuenta de esta molestia, pero o sea, tiempo después me volvió a decir, hay que salir y me dijo, y tú propone el lugar para que podamos estar las dos, ¿no? Y entonces dije, pues qué chido, ¿no? O sea, no tuve que decir nada, pero aún así sigue siendo extraño, ¿no? Y bueno, a veces más también, por ejemplo, en este ámbito como justo en mi familia, como por ser mujer y ser vegana, a veces mis tíos como que siento que sí devalúan más mis posicionamientos, ¿no? Como siempre los ven como que es menos, como que eso no es cierto, pero volvamos a la parte objetiva, ¿no? Y de hecho ahora que lo pienso, como que yo desahogando de mi familia, ¿no?
Pero, o sea, creo que también son cosas que he leído, como que a veces, y hablando como también en las mujeres, que a veces como lo he leído y yo lo vi en mi familia, que a veces cuando estás como las mujeres que han sido oprimidas como estructuralmente e históricamente, a veces como que pueden llegar a sentir este poder más al oprimir a otro ser, y entonces yo no me siento tan oprimida, ¿no? Y yo lo pienso con mi familia porque la mayoría somos mujeres. Y cuando a mí me hacían burla como de los animales muertos y así, yo veía como incluso se llenan de este poder de ir a lugares que son caros y por su corte que es muy caro, ¿no? O sea, su corte de carne, de cadáver, y como que se enorgullecen de eso. Y eso también se me hace como muy extraño. Y pienso como que ahí está otra vez como un juego de poder también, ¿no? Entonces, y tratan de volver al objetivo, ¿no? También como pero las proteínas y cosas así. Y es como muy extraño y se me hace como, no sé, como una locura, como hasta qué punto puedes llegar, ¿no? O sea, una vez discutiendo con una de mis primas que no es vegana, llegó a un punto de decir que hasta ella se comería a su perro, ¿no? Y hasta yo fui como, neta, ¿cómo puedes llegar a ese nivel? Porque sabes que pues no tienes más argumentos, ¿no? Y sí, ahora ya no hablamos de eso, ¿no? Creo que una parte de cuidarme a mí también en ese sentido es como ya no hablar de esos temas, tristemente, con esas personas en específico que son mi familia, ¿no? He tenido que aprender a poner mis límites, ¿no? Poner límites de no hablar de eso, no acceder a, pues más bien estar firme en lo que yo necesito, ¿no? Porque a veces a mí me cuesta trabajo poner límites. Entonces, decir no voy a ir a esta fiesta porque no quiero ver cómo comes animales, fue difícil, pero también es algo que me hace sentir mejor a mí, ¿no? Poner estos límites con amigos, con familia, y que ha sido duro, pero creo que también es una forma de cuidarme a mí, ¿no? Y aparte de poner estos límites o de decir no voy a hacer esto, ¿qué otras cosas haces sabiendo lo que te atraviesa como persona? Pero también conociendo, igual yo me escucho muy catastrófico, ¿no? Pero conociendo lo que le sucede a las demás mujeres, a ti como mujer, a las demás especies, lo que sucede en el mundo, ¿en qué te refugias para no decaer? Para no irte al lado oscuro tampoco. ¿Qué es lo que haces? Pues es difícil. Y también esta pregunta es porque siendo tú psicóloga y ayudando a otros seres o a otras seres, tengo esa duda genuina de cómo le haces tú, porque es doble chamba. Entonces, ¿cómo es tu experiencia? Ay, pues es difícil. La verdad, sí, muchas veces también suelo irme, a pesar de todo, suelo irme como a este lado pesimista a veces, ¿no? O sea, a veces sí veo así el mundo y es como cada vez estamos peor, así, o sea, yo tengo mi lado oscuro también, que pues sí pienso que todo va en retroceso, que no estoy logrando nada, ¿no? O que si doy un paso adelante por mis límites, luego ya me echo para atrás porque otra vez lo pienso, ¿no? Y siento que también es parte como de un proceso. Y justo me pasaba, yo creo que me pasaba más esta parte negativa cuando empecé a ser vegana y no conocía a muchas personas veganas, ¿no? O sea, que solo conocía a mi prima y fue y es mi salvavidas, ¿no? O sea, mi prima Adri, como que ahí es entre las dos resistíamos en la familia, ¿no? Pero por fuera yo ya estaba así como de, y luego, o sea, en mi casa, ¿no? Si mi prima era como, ¿de quién hablo con esto? ¿De quién me quejo? ¿De quién hablamos más de esto, no? Y yo creo que lo que me ha ayudado mucho, pues es que me acuerdo que a principios del año pasado, en Navidad, mis propósitos era hacer activismo, porque creía que eso me podía ayudar más a sentir que estaba
haciendo algo más que solo no comer animales, ¿no? O sea, que estaba difundiendo el mensaje que no podía difundirlo con mi familia porque ya estaba bloqueada. No iba a pasar de ahí y la relación se iba a deteriorar y tengo que seguirlos viendo, lo que te mencionaba antes, ¿no? Decía, pero tal vez hay otras personas que son receptivas, ¿no? Porque hay otras personas que he visto que son veganas. Entonces, a principios de año, con mis uvas, dije, este va a ser un propósito, ¿no? Y un deseo. Entonces, pues creo que ese fue uno de mis refugios y lo sigue siendo, ¿no? O sea, como te decía al principio, por eso creo que estos espacios están muy chidos, porque escuchas que hay otras personas que les hace sentido, que se está haciendo algo, que realmente hay otras personas que también lo están viendo, ¿no? Y verlo y reconocer en otras personas, para mí es muy valioso, ¿no? Y como lo haces en tus entrevistas desde diferentes ámbitos como laborales, de perspectivas, algunos lo pueden ver en la familia, en amigos, etcétera, y entonces es como un conjunto. Y pues creo que además también en las marchas, así la verdad también ayuda a liberar ese enojo, ¿no? Así de cuando ves a las personas y les gritas, deja de comer carne, maldito. Es muy liberador también. O en la de las corridas de toros también es como malditos. Entonces creo que también es liberador de cierta manera. Y además verlo en comunidad y todos, y que hay un enojo que está latente y que cada vez yo sentiría o veo como que es más presente, y las diferentes formas en las que lo hacemos, ¿no? Lo intentamos hacer como pegando mensajes por redes sociales, hablando con personas. Creo que es lo que a mí más me ha ayudado. Uh-huh. Y hablando de cosas antiopresoras y de liberarnos y de ser libres, cuando tú dices la frase liberación animal, ¿a qué te refieres con liberación o libertad? ¿Y a quién te refieres por animal? ¿Y cuál sería la diferencia de un ser que es un animal de uno o de algo que no es un animal para ti? Y yo, no. Pues yo cuando digo lo de liberación, pienso como que, pues en esto, que el animal pueda hacer lo que quiera hacer, ¿no? Como, o sea, sí, lo primero que imagino es como un campo libre, abierto, gigante, y que puedes hacer lo que quieras, puedes correr, rodar, cantar, hacer ruidos, dormirte, sentirte como en paz, ¿no? Sentirte en paz porque estás haciendo como lo que tú quieres, ¿no? En ese momento, lo que necesitas y lo que deseas, ¿no? Y con animal, pues me refiero a todos. O sea, a todos, pues sí, a todos los animales o todos los seres, o no sé, como más específico. Esta pregunta es más porque luego hay personas que consideran que las plantas y los animales y las animalas son iguales. Entonces, ¿cuál crees que es la diferencia así que dices, esta es la gran diferencia por el cual no les exploto y por el cual no les veo como una mera propiedad u objeto? ¿Cuál es la diferencia que ves en animales de lo que no es? Uh-huh. Pues pensaría que la única diferencia, pues es que, no. Pues pienso como que no se pueden mover las plantas, ¿no? Pienso que no se pueden mover, pero al final sí, porque se mueven también con el sol, ¿no? Crecen y pueden como expandirse también. Pero pues tal vez como que solo están más limitadas, pienso. Pero no lo sé, como que si pienso en liberación animal, no pienso en las plantas tanto realmente. Y yo, no. Yo, por ejemplo, para mí las plantas son como nuestro cabello, que a pesar que crece y dependiendo del ambiente se puede esponjar o no, o ponerse de cierta manera, no lo siento el cabello. Ya si me lo cortan no lo siento, al igual que las uñas, ¿no? Pero hay otras partes donde está conectado todo el sistema nervioso en el cual sí siento. Y me doy cuenta que pues no solo es que sienta algo físico, un estímulo, sino que hay cuestiones
internas, emocionales que noto en las demás especies, que no sé si las plantas las tienen, pero sé que las demás especies animales sí las tienen, ¿no? Entonces no sé tú qué me puedas decir, a partir también de la psicología, por lo que me decías de los traumas que puede haber con las demás especies. No sé si eso le pase a las plantas, pero por lo menos es comprobable con las demás especies, ¿no? O sea, pero no entiendo muy bien cómo va la pregunta. Es que ahora ya la cambié, pero, pero ¿cómo es que sí podemos notar a partir de esos traumas que pueden tener las demás especies animales que no son tan diferentes de ti o de mí? ¿Es posible o no es posible a partir de la psicología? Digo, yo sé que quizá la tuya es psicología humana, o no lo sé, ¿no? Pero siento que tiene ramas, ¿no? Ahí en el cual puedes encontrar esas similitudes con las demás especies. Pues yo creo que pues sí, ¿no? O sea, al final todos los animales también, por ejemplo, pues es que yo o sea, sí, lo primero que pienso tal vez es como que se ve en sus gestos, ¿no? O sea, la forma en la que después se relacionan de que si han estado como en un ambiente violento, no sé, los cerditos o los patos o etcétera. O sea, creo que se nota cómo están a la defensiva, más agresivos, ¿no? No quieren que los toque, y yo veo como a las personas y son igual, ¿no? O sea, si están en un ambiente que fue agresivo, que los violentaron, están así. O sea, en realidad hay muchas formas en las que las personas pueden relacionarse después como de un evento que fue fuerte y muy violento, ¿no? Justo hablaba de eso de mi trabajo con mi compañera, ¿no? De que se ve, yo trabajo con niños, ¿no? Que han sido, pues sí, han estado en situaciones violentas y sus contextos son violentos o lo fueron antes, y cómo se relacionan. Hay algunos que prefieren que no los veas, prefieren no hablar, no participar y que no los vean, como que su escape para huir, ¿no? Hay otros que son agresivos, es como, no, yo voy a poder más que tú, ¿no? Y entonces te violentan primero, ¿no? Entonces yo pienso en los otros animales y creo que también son así, ¿no? Si tú los tratas con respeto y los has enseñado desde pequeños como que son seres que merecen respeto, ellos también lo son, ¿no? Pero si los has violentado, también pueden ser agresivos, o incluso hay unos que justo se esconden, ¿no? Entonces creo que esa podría ser como la relación, y que eso se nota en sus gestos y en sus, pues sí, en sus conductas, cómo se relacionan con los demás. Y en esta cuestión de la mente, me gustaría, si quieres, que nos cuentes un sueño que hayas tenido, algo que te haya marcado y qué significa para ti, si nos quieres compartir. Ok, como sueño en torno como igual a esto de veganismo y así. Un sueño que te haya marcado algo, no sé, igual, y yo alguna vez soñé que era un perro y veía en blanco y negro porque tenía esa idea, pero un sueño que tú hayas tenido que te haya marcado. Bueno, es que pienso en dos, porque como hablando como la línea como de los animales y así, o sea, apenas tuve uno, pero estuvo feo, porque estaba como, era en torno a lo de los toros, o sea, soñé que estaba entrando como a una casa, bueno, la puerta estaba abierta y como que había una fiesta, y yo venía con mi familia. Y mi tía me decía, vamos a la fiesta, y yo, pero no conocemos a nadie. Y nos sentábamos ahí con desconocidos, y mi tía era como, salíamos y mi tía me decía, mira, me dieron itacate, y yo así de, ni los conocemos, ¿por qué estamos aquí? Y salíamos de la casa y se veía súper lujosa, así grandota y así. Y tenían como cuadros lujosos así en la pared por fuera, y así como que me iba dando cuenta que se ponía cada vez más extraño, porque entrábamos y en realidad era como uno de esos restaurantes gigantes, pero o sea, yo alguna vez fui al Arroyo, no sé si has ido. Ajá. Y pues ves que, o sea, es como ahí matan toros y así, ¿no? Entonces se iba convirtiendo en eso.
Iba entrando y veía personas ya con sus botas, con los sombreros que usan así cuando van a las corridas de toros. Y entonces yo cada vez estaba así de, ¿qué hacemos aquí? Y de pronto veía una puerta entreabierta y veía a un tipo así todo de blanco y así yo veía como degollaban a los cerdos. Y entonces me ponía muy, muy, muy mal y me ponía a gritar y me ponía así, pues sí, a moverme, a patear todo. Y luego pasaba gente como con, con huevos que había comprado y carne y se los aventaba en la cara y le empezaba a decir, asómate a esa puerta, te estás comiendo eso, ¿te gustaría que fueras tú? Y así me ponía mal y mi familia era como, cálmate, y también los empujaba y yo, no, estoy harta. Y así me privaba así de llorar un montón y me desperté y fue como, ¿qué rayos? Porque no había visto nada relacionado, ni de toros, ni de mataderos, nada. O sea, en realidad fue una semana muy, o sea, despejada como en torno a eso, creo, o a lo mejor ya ni me acuerdo. Pero fue muy horrible y me desperté como con esa sensación de tristeza y enojo. Y sí me quedé un buen tiempo ahí reflexionando de uno, ¿por qué soñó esto, no? Pero lo que más me impactó como fue el sentimiento, ¿no? Con el que me desperté y que perduró todo el día, porque lo recordaba y era muy horrible esa sensación, ¿no? Como si lo hubiera visto de verdad, cómo mataban un cerdo así frente a mí. Y ese fue uno, así como hablando de animales. Pero otro que también me acuerdo que estuvo muy feo, que igual lo cuento y es como igual, desperté con este mismo sentimiento como muy vívido. Ya tiene tiempo, pero igual siento que fue muy violento, porque estaba como en el estacionamiento de un súper con mi familia también y una de mis primas y había como unos puestos de verduras. Entonces yo quería un vaso de mango o algo así con mi prima, pero de repente, o sea, los dos puestos estaban como frente a frente y los señores empezaban a pelear entre ellos, así como, no sé, pero empezaban a discutir y el señor del puesto me agarraba a mí de rehén. Me agarraba y empezaba a decir, no, así no la voy a matar. Y yo así de... Y me ponía una pistola en la cabeza. Y el otro señor salía y todos estaban gritando como, no, déjala en paz. Y yo solo veía a mi prima en shock. Y de pronto solo sentía como me caía como hacia atrás y le habían disparado al señor, pero seguía como con su brazo en mi cuello. Y entonces me caía junto con él y veía toda la sangre. Ay, no, está muy horrible ese sueño y demasiado violento y no sé por qué soñé eso, pero justo lo recuerdo y me da otra vez ese sentimiento pues muy feo de preocupación, angustia y todo eso. Tal vez fue una semana estresante cuando lo soñé, pero es uno de los que más recuerdo así como muy horribles y muy impactantes. Sí, están feos Y los tú, sueños. qué perturbador. Y hablando de imaginar, ¿cómo? Digo, imaginar pero ahora despierta, porque creo que cuando soñamos es como una imaginación descontrolada, pero cuando estás despierta, ¿cómo imaginas que va a ser nuestra relación con las demás especies una vez que se acaba la homofobia, todas las discriminaciones, el clasismo, todas las diferencias que hay entre la humanidad como para que haya segregación y discriminación? Pero si se acabara el especismo, ¿cómo imaginas que sería nuestra relación con las demás especies? Ay, no lo sé. Justo estuve como pensando en eso y creo que nunca me lo había puesto a pensar. O sea, lo siento como, no sé, como te decía, como esta visión un poco pesimista que suelo tener. Como que nunca lo he visualizado. Como que no sé, o sea, tal vez no lo siento muy cercano, pero a la vez como que lo creo posible, porque si no, no estaría haciendo lo que hago, ¿no? De justo pues tener este posicionamiento, como hacer acciones por los animales para visibilizar como lo que les sucede, pero en realidad así como verlo ya así tal cual, no sé, creo que
creo que pensaría que no, también impactaría como entre la relación entre nosotros mismos, ¿no? Porque creo que empezando como relacionarnos con los otros seres, con los otros animales, creo que podría como ayudarnos a ser más empáticos, ¿no? Porque creo que a veces nos enseñan como primero ser empáticos con los animales humanos y no con otros. Y si empezáramos al revés, entonces creo que todo lo demás sería como más sencillo porque tendríamos como la empatía como más vívida también. Entonces tal vez sería como más sencillo reconocer también. Ahora voy a hacer una pregunta un tanto complicada también en esos imaginarios. Se nos dice que preguntas de qué pasaría si estuvieras en una isla desierta y un cerdita, ¿no? Pero ahora yo lo voy a hacer respecto a algo que sí sucede, ¿no? Cuando estás en tu habitación en algún lugar y encuentras una araña y una mosca atrapada en la telaraña o a punto de, puedes poner en la situación de la mosca a cualquier otro ser y en la situación de la araña a cualquiera otra y en las condiciones de la telaraña a cualquier otra situación. ¿Ayudas a la mosca? ¿La rescatas para que no sea devorada o dejas que la araña se coma a la mosca? ¿Por qué sí, por qué no? Pues es como te dije hace rato, siento que es complicado, ¿no? Porque como cuando ves un documental de si estás viendo desde la perspectiva de la araña, si es como si comes y no llevas 3 días sin comer, ¿no? Pero si estás viendo la vida de la mosca es como, oye, tienes una familia y una vida por delante, ¿no? Entonces, pues es complicado porque en ese sentido, pues las dos vidas son valiosas, ¿no? Pero no sé, o sea, si tuviera que elegir, o sea, la verdad es que yo pensaría que es más sencillo como mover mi mano y que la mosca vuele. Como que tiene más, aún puede, o sea, todavía tenía una posibilidad de escapar. Entonces todavía puede vivir. Entonces, tal vez a la mosca. Esta pregunta la hago porque a veces creo que nuestras acciones, para bien o para mal, tienen repercusión, ¿no? Y como personas veganas, creo que nuestras acciones creemos que benefician a las demás especies al no comérnoslas. Yo creo que benefician, no sé si directamente porque al final van a matar a esos seres, solamente nosotras no estamos consumiéndoles, pero también creo que desde una perspectiva más lejana de no ser cómplices con ello, repercute nuestras acciones como un ejemplo para las demás personas para que quizá también dejen de explotar animales o se cuestionen, ¿no? Y creo que lo primero que tenemos que hacer es dejar de hacer antes que hacer. O sea, dejar de explotar a los demás, de verles como una propiedad, como un objeto. Pero también entiendo que hay personas que han dicho, pues yo dejo que el ciclo natural surja o siga y pienso, pues entonces no es muy natural el que seas una persona vegana, si así se puede decir, ¿no? Y yo siempre digo que soy antinaturalista yo, ¿no? Por ese sentido, el hecho de tener micrófonos, no sé si eso también lo sea, pero también creo que hay personas que llegan a decir sobre, pues dejaría que el ciclo natural corra, y a veces les pongo en la encrucijada de decir, bueno, entonces si tu gatita fuera a ser devorada por un perro, dejarías que sucediera, porque estás promoviendo eso, ¿no? Y yo a veces actúo de una manera y de otra, cuando puedo. Y me gusta mucho esa respuesta que das porque es muy sencilla de, pues solo muevo la mano para que escape. Pero ¿en qué situaciones tú crees que sería difícil? Por ejemplo, yo a veces pienso en cuando se le da de comer carne a un gato o gata que fue rescatada, pues estás usando la opresión de alguien más para cuidar a alguien más. ¿Qué piensas de ello o hasta dónde podríamos también estirar esa liga? Pero también lo hablo desde mi propia salud mental. Ese es un como consejo que te pido. ¿Qué he de hacer como para no clavarme tanto con ello? Porque al final son cosas que siguen pasando. Y a mí me cuesta mucho separarlo porque digo, es que no puedo seguir alimentándole del cuerpo de alguien más, y estoy seguro que muchas personas se pueden sentir identificadas. ¿Tú qué nos recomendarías como para ahora del otro lado sí que comiera la araña? O no, yo la verdad yo sí preferiría que no comiera la araña ni ningún otro ser carnívoro o carnívora, ¿no? Pero esa es mi opinión. Ok, pues
Es que pues sí es complejo, o sea, porque creo que detrás de una decisión también es como un poco como que pensamos como es que está bien o está mal, ¿no? Como es natural o no es natural. Y entonces, por ejemplo, en este término de qué es lo natural, o sea, es como más bien preguntar eso, ¿no? O sea, ¿qué es lo natural y según quién, ¿no? Por ejemplo, en este sentido del veganismo, no es natural, ¿no? O sea, pues no es natural porque la norma es que se coman animales y cuerpos de animales, ¿no? Pero pues, o sea, solamente es una decisión, ¿no? Y creo que eso es como decidirlo. Y en torno como a los perritos y gatitos, justo también podría decirse como que creo que es más complejo porque ahí es que es raro, ¿no? Porque decimos que los animales, al final ellos tienen instintos, pero nosotros también tenemos instintos, ¿no? Pero, o sea, nosotros tenemos como una visión ética y eso nos hace poder elegir. En este caso, los perritos y gatitos no tienen esta elección ética, pero al final viven como con nosotros y tampoco es como que estén viviendo en su estado completamente natural, ¿no? Digo, viven en un departamento, nosotros les damos de comer siempre y así. Entonces, en ese sentido tampoco es como lo natural, pero ya nos hemos acostumbrado a que los perritos y gatitos sí viven con nosotros, ¿no? Entonces ya eso es natural ahora sí, ¿no? Entonces creo que también, o sea, yo pienso que mientras la prioridad sea que el otro ser tenga un bienestar, en este sentido, por ejemplo, los perritos y gatitos que puedan tener todos los nutrientes necesarios, pues creo que eso sería como lo fundamental, ¿no? Porque a lo mejor, no sé, o sea, también tendría que ver con qué veterinarios vas, ¿no? Pero bueno, si te dijera que necesariamente tiene que comer el cuerpo de otro animal, pues ahí tendrías como que decidir, ¿no? O sea, como, no, yo quiero decidir que no y le va a afectar en su salud así directamente y no me importa. O no, por el bienestar del animal. Pero no sé, o sea, creo que sí hay muchos estudios igual que dicen que sí pueden no comer otros animales, ¿no? Entonces, pues yo creo que más bien es cosa como de solamente elegir y siempre teniendo como bien claro cuál es nuestra meta, ¿no? O sea, como tú dices, o sea, si tú es como respetar a los animales y así, y esa es la elección, pues dije como será lo que implique, ¿no? Como nosotros en el veganismo, o sea, implica muchas cosas también, pero creo que tenemos claro eso y somos firmes en eso y pues lo que implique, pues ya ver cómo vamos a ir resolviéndolo, ¿no? Sabes que también esta pregunta la hago porque a veces se cree que es natural que una araña se coma a una mosca o que el pez grande se coma al pez pequeño o pequeña, pero me he dado cuenta que, por ejemplo, en un santuario, cuando las especies, las que se llevan bien porque tienen personalidades, pero cuando en una familia viven diferentes especies y tienen las necesidades cubiertas, no se casan entre ellas. Entonces, como que ese mito de que es natural, yo así lo veo, ¿no? Porque he visto esos ejemplos de donde conviven diferentes especies que incluso son presas y de depredadores, pero tiene que haber una familiaridad, no solamente de que los vamos a poner y hay que convivan, ¿no? Creo que las condiciones pueden hacer que vivamos bien, interespeciemente, si así se dice, mientras tengamos las necesidades básicas cubiertas. Y que eso haría que no cazáramos a otra o a otro solamente por esa necesidad, entre comillas. Pero también me doy cuenta que ese es lo que acabas de decir, ¿no? Pues ya ahora es natural tener en departamentos, pues en cierta medida el que convivieran ciertas especies sería antinatural y quizá domesticación, ¿no? Entonces, a mí me cuesta mucho porque a veces se romantiza mucho el hecho de que un animal case a otra. Y a mí eso se me hace como, bueno, si yo fuera la presa, no me gustaría que me casaran, ¿no? Y recuerdo que hace no mucho Gabs de DXC dijo, si yo fuera una vaca me sentiría horriblemente, bueno, lo estoy parafraseando, ¿no? Sí. Pero dijo, me sentiría horriblemente haber nacido en este mundo porque voy a ser una presa, voy a ser alguien que consuman su cuerpo, ¿no?
Y pensar en ello, no solo por parte de la humanidad, sino por parte de ese mundo silvestre o salvaje, a mí me da pánico pensar en ello, ¿no? Y justificar que es por naturaleza se me hace muy bajo no voy a decir de ciertas personas, pero se me hace muy bajo pensarlo, porque entonces es justificable cualquier cosa. Claro. Porque a veces como que queremos hacer la diferencia entre humanidad y las otras especies. Y como humanidad, lo que decías, ¿no? Tenemos una moralidad, yo también creo en ello, pero también me doy cuenta que hay un chingo de gente que sabe qué tiene que hacer y qué no, y actúan como si fueran salvajes. Ajá. Entonces no sé hasta qué punto es justificable eso de que tenemos moralidad y ética, porque en realidad siento que da igual. Uh-huh. Somos animales, aún así, ¿no? Y que por eso quizá hay tantas guerras y por eso hay tanta violencia en el mundo, no lo sé. Uh-huh. Porque en realidad no encuentro otra cosa por la cual seamos diferentes más que la tecnología, los mitos, la religión, la ropa que usamos, ¿no? Uh-huh. Y ya me está regañando aquí la naturaleza de... Se escucha muy bonito. Sí. Ay, me cayó una hoja. Ahora que pase porque está rozando. Pero me gustaría escuchar tu postura de si crees que las demás especies se podrían llevar bien. Yo no sé cómo sería si una araña realmente podría llevarse bien con una mosca si tiene sus necesidades cubiertas, porque también me doy cuenta que las arañas no son tan de manada, ¿no? Uh-huh. O en algunas sí, pero son más pequeñas. Uh-huh. Y si no, entonces puede ser que también como biológicamente, como humanidad, seamos depredadora. En ese sentido de que las cosas son como son, lo natural es que un gato o gata sea carnívora. Entonces puede ser que también como humanidad seamos ese ser que viene a, no sé si se puede decir, parasitar todo. No me gusta pensar en ello, pero puede ser, ¿no? Como parte de ese defender esa naturaleza. ¿Tú qué opinas? ¿Crees que podemos cambiar o no? Porque estamos condicionadas todos los seres. Pues no lo sé. Pues es que sí siento que es complicado, porque creo que siempre como que hay excepciones en todo, ¿no? O sea, como retomando lo que decías de esto de los santuarios, que las especies pueden convivir entre ellas, ¿no? O por ejemplo, pienso como en los gatitos o perritos que nos enseñan como que son enemigos mortales, y ahora pues vemos que hay mucha gente que tiene muchos perros y muchos gatos y no pasa nada, ¿no? y que tiene, como dices, ¿no? O sea, sus necesidades cubiertas, que en realidad pues no están en este estado de alerta supervivencia, que es como lo primero, porque si no estoy en esta inestabilidad que no sé cuándo más lo voy a tener, entonces por eso lo tomo ahora, ¿no? Entonces creo que eso no se diferencia a nosotros como animales humanos, ¿no? Como te decía hace rato, ¿no? O sea, el contexto también influye mucho de cómo te aprendes a relacionar, ¿no? Entonces no es muy diferente a nosotros, ¿no? O sea, es como en las películas de ficción de zombies, ¿no? O sea, cuando estés en un estado catastrófico, los humanos, los animales humanos empezamos a matarnos entre nosotros, ¿no? Porque no sabes cuándo lo vas a tener, tienes que sobrevivir, tienes que hacerlo ya, ¿no? Entonces, no lo sé. Ahora que lo pienso, tal vez sí hay una respuesta. O sea, creo que si realmente todas las condiciones para todos fueran iguales y equitativas, tal vez sí podría haber un cambio, ¿no? O sea, tal vez sí podríamos relacionarnos de una manera más empática. Pero también pienso que es muy complejo, porque una violencia se agarra de otra violencia y de otra violencia, ¿no? Como te decías, es como justo el racismo, el clasismo, la homofobia, el especismo, o sea, como que todas se agarran y no permiten que el contexto haga que todas las personas podamos estar como más tranquilas, porque siempre hay uno que está a la defensiva porque, bueno, la mayoría, ¿no? Como que hemos vivido algo violento.
Entonces ya tienes como un poco ese contexto de que tienes que defenderte en esa situación, pero la otra persona también, entonces ya hay dos a la defensiva. Y entonces como que siento que se va complicando y tal vez por eso como que lo hace más difícil. Por eso creo que es más, o a mí me hace sentido y es coherente que si ves una violencia trates de atacar la otra, ¿no? Y entonces volver como a ser como más, o sea, porque te da tranquilidad, creo que a ti y también a la otra persona, ¿no? O sea, porque sabes que le estás respetando y que entonces las otras personas también podrían hacerlo, igual con los animales no humanos, ¿no? O sea, si yo los respeto, ellos no me van a atacar, ¿no? En un buen contexto, ¿no? Porque luego, pues sí, ¿no? Es que es como lo que dices, ¿no? O sea, ya en contexto, porque pues en la selva, yo no sé, ahí debo decirte respeto, pero no sé, a lo mejor me comen, ¿no? Pero pues justo está en un espacio en el que pues así ha vivido, ¿no? O sea, lo primero que ve, el primer animal que ve correr es el que tiene que comer porque pues así sobrevive, al final de cuentas. Pero no sé si va un poco en torno a la respuesta de la pregunta, sí. Sí, de hecho yo también lo pienso mucho porque intento pensar esto llevado a la humanidad también, Uh-huh. en que hay cosas muy chingonas que tenemos como humanidad y hay cosas bien culeras. Uh-huh. Y me gustaría escuchar para ti qué es lo más chido que tiene la humanidad y lo peor que tiene la humanidad. Yo creo que lo más chido que tiene la humanidad es que cambia, que todo el tiempo cambia, ¿no? O sea, puedes justo crecer en un contexto muy, muy terrible, las condiciones horribles, pero luego puedes encontrar algunas cosas que te hacen sentir bien, te alivianan otras personas y entonces puedes elegir, ¿no? O sea, creo que también muchas de elecciones, ¿no? Y realmente a veces puedes elegir otro camino y otra cosa distinta, que también requiere mucho esfuerzo, también muchos privilegios, ¿no? Pero a veces también la compañía de otras personas ayuda a que lo reflexionemos. Y creo que eso es algo chido de la humanidad, que si tal vez si fuéramos como menos individuales y compartiéramos las cosas, que también entiendo como que hay muchas cosas que lo van complicando, ¿no? O sea, nos enseñan muchas cosas, llegar a reflexionarlo es difícil porque todo es muy violento, pero hay algunos puntos en los que puedes resonar y también escuchar como tu vulnerabilidad y también desde ahí tratar de cambiarlo, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo más chido que tiene la humanidad, que todo va cambiando. Y, o sea, como lo pienso también como, justo como los árboles, el tiempo, las estaciones, o sea que en realidad todo en el mundo siempre va cambiando. Y a lo mejor podrías decir como que todo va en peor o en mejora, pero todas esas cosas siempre van a pasar, ¿no? Y pues es como tomarlas, saber qué hacer con ellas y cambiarlas. Y yo creo que lo que peor tiene la humanidad pues es esta individualidad que también nos han enseñado, ¿no? O sea, yo creo que también lo colectivo ayuda mucho, ¿no? Para hacer como esta barrera y este escudo frente a las cosas que nos han enseñado, que tenemos que estar a la defensiva, ¿no? Que siempre ver por mí. Pues sí, como esto que decíamos, ¿no? Como de échale ganas porque está en ti, pero no ves otras cosas que también están afectando ese contexto para que estés en esa situación, ¿no? Y pues yo creo que eso, porque muchas acciones también cuando son egoístas o desde lo individual es cuando nos empieza a importar poco el efecto que tiene, porque pues lo que hacemos tiene efecto, quieras o no, ¿no? A veces no es a propósito o a veces sí, ¿no? Y bueno, creo que otra cosa chida que tenemos de la humanidad también es como esta capacidad de reflexionar, ¿no? Pero ahí es una delgada línea entre lo quieres hacer o no lo haces, porque podemos hacerlo, pero muchas veces estamos como, pues no quieres salir de ahí, no lo sé, es complejo porque siento que lo que estoy diciendo también puede implicar muchas otras cosas, ¿no? Entonces
No sé si estoy siendo muy ambigua. No, yo creo que tenemos que ver todos los lados y también siento que como personas veganas a veces se nos considera como personas que creemos tener la razón, Uh-huh. aunque la tengamos. No en todo, pero al menos en la explotación, en el uso de las demás especies, tenemos la razón de que no tendríamos por qué hacerlo. Claro. Pero también pienso en qué mensaje nos darías como personas veganas para no solapar, Uh-huh. pero entender que son cambios, son procesos, quizá, de la humanidad y que probablemente nunca lo veamos, ese cambio que deseamos, ¿no? Uh-huh. Y que tampoco desesperarnos y pensar que vale, que no importa lo que estamos haciendo, ¿no? Uh-huh. Pero ¿qué mensaje nos darías también como para cuidar esa nuestra propia salud mental, de entender que no vamos a poder con todas las luchas y que nos han educado de esa manera y que creemos que solamente si dejas de comer animales ya resolviste todos los problemas del mundo, cuando en realidad hay un chingo de otros problemas, ¿no? Uh-huh. Un chingo de personas y de pendejos que están por ahí Uh-huh. siendo personas a base de plantas, porque no creo que sean veganas, supongamos que sí, Uh-huh. pero siguen oprimiendo, ¿no?, a su propia especie. Entonces, ¿qué es lo que consideras para que no solo dejemos ahí en la cuestión de la liberación animal, sino abarcar más, para que cambiemos de raíz y no solo de rama? Eso. Pues yo creo que es un poco complejo. Bueno, por ejemplo, hablando desde mi experiencia, pues creo que una vez que lo ves, pues como que lo ves en todos lados, ¿no? El primero es, bueno, no solamente desde mi experiencia, sino que también me lo han contado, ¿no? Pues que es muy choqueante y luego ya lo ves en todas partes, ¿no? Y entonces, ahora sí, desde mi lugar, como que yo sentía que pues era muy agotador, ¿no? Agotador estar todo el tiempo pensando en eso, agotador estar como diciéndole a las personas todo el tiempo, estar pensando como enojo así, ¿no? Justo de cómo, es que cómo puedes seguir haciéndolo, ¿no? Y obviamente todavía me enoja, ¿no? Pero pues además de los límites, como lo comentaba al principio, pues yo creo que también sirve mucho a veces como tomarnos un espacio y descansos, ¿no? Porque también creo que es necesario, ¿no? Porque a veces como que nos podemos sobreexigir o pensar como no, tengo que estar en todo y hacer todo porque si no, no es el cambio. Y claro que lo que aporta cada persona es muy valioso, pero yo creo que los descansos también son justos, ¿no? Porque acuerpar, hablar con las personas, estar como en constante, por ejemplo, contacto con imágenes fuertes de mataderos para que las otras personas los vean, o etcétera, hablando del activismo, pues yo creo que también es cansado, ¿no? Podemos llegarnos a sobreexigir como todo el tiempo, cada 8 días o todo entre semana, o llevarlo a todos los espacios, y puede resultar como también, yo creo que agobiante, porque también ver estos temas violentos también te drena, ¿no? Entonces, como que yo creo que es esto, o sea, como que de broma te decía como disociarte, pero en realidad yo creo que también buscar otros espacios en los que te ayude a tratar de no enfocarte solamente en eso, ¿no? Buscar cosas que también te alivianen a ti, tu espacio, compartirlo con otras personas que sepas que también como que tienen los mismos ideales, pero también hacer otras cosas, ¿no? Divertirte en otras cosas, hablar de otras cosas, y pues yo creo que esencialmente eso, como también ser empáticos con nosotros mismos y reconocer hasta cuándo podemos y cuándo no, y lo que necesitemos, escucharnos a nosotros también. Uh-huh. Muchas gracias por ello, y me gustaría que nos dieras un último consejo o mensaje a la gente que te vaya a escuchar
Pero también, de hecho hace rato pensaba, cuando te escuche tu familia, de todo lo que le estás diciendo, ¿no? Pero también que se sepa. Ah, no. Y yo, nada de mi familia. Pero también un último mensaje que te gustaría darnos, o quizá las formas de por qué sí tomar terapia, por ejemplo, ¿no? Y tus redes sociales. Ok, pues ¿por qué sí tomar terapia? Yo creo que también es una forma de cuidarnos, ¿no? Porque justo a veces hay muchas cosas que no las vamos diciendo por la vida, ¿no? Por más que a veces tengamos confianza, por ejemplo, con familia, ¿no? En teoría o lo que nos enseñan es que tienes que contarles todo, que relación es buena, y no siempre es así, ¿no? Y hay cosas que a lo mejor no quieres contar o que te conflictúan, y a veces un acompañamiento desde otra perspectiva puede ayudarnos a actuar diferente, ¿no? Incluso también pues con otras cosas que nos duelen, que a veces justo nos dejan como en esta vulnerabilidad, de que a veces, y en este sentido también de estar a la defensiva, que puede ser que a veces nos da miedo contarle algo a alguien porque tal vez lo ocupa en nuestra contra, ¿no? Pienso. Ay, yo ya bien proyectándome, ¿no? Pero, o sea, pienso que nos han enseñado como también a no ser tan vulnerables, ¿no? Y creo que en terapia si estás con una persona que realmente sientes este acompañamiento, puedes ser vulnerable, contar las cosas que te duelen, las más íntimas, y que te puede ir ayudando en estas herramientas que necesites para que tú te sientas mejor contigo mismo, ¿no? Y también en buscar qué es lo que te gusta, qué es lo que no, ¿no? Que a veces como que me ha pasado como que varias personas me han dicho como, es que no sé cómo llegué aquí, no, o sea, la vida me trajo aquí, pero siento que no es lo que yo quiero. Y es porque a veces pues no nos preguntamos qué es lo que queremos. Y a veces yo creo que un espacio terapéutico es como que vas de la mano con alguien y no vas solo, pero te va ayudando a buscarte a ti mismo o misma. Y si la gente quisiera tener algún acercamiento de este tipo hacia ti, algún acompañamiento, ¿dónde te pueden contactar? Pues, o sea, mis redes sociales son como, de mi Instagram es SofiRT con doble Y. Ajá. No es cierto, no es ese. En mi Instagram es Sofi con doble YTS. Y pues, o sea, no tengo como una cuenta profesional en realidad. Y pues creo que ese sería como mi medio. Uh-huh. Yo te agradezco bastante, Sofi, por lo que haces, no solo por el activismo, sino también por la cuestión de la salud mental. Se me hace muy bonito que trabajes con infancias, y a mí de pequeño me hubiera gustado que me acompañaran, ¿no? Uh-huh. Y que me guiaran, y haber sido un adulto diferente, ¿no? Uh-huh. Quizá no estaría aquí, no lo sé, pero eso lo agradezco y se me hace muy bonito, y espero que pues no sé, a veces como que las personas que pasan en nuestra vida pasan y ya. Uh-huh. Pero yo recuerdo muchos, me voy a enfocar en los maestros, uh-huh, que hay muy pocas personas maestras que en verdad les interesa enseñar a las personas. Y cuando sé que hay personas que se encargan de cuidar la salud mental de alguien más, a mí me conmueve mucho, ¿no? Porque uh-huh, sí siento que nos hace falta demasiado, y más cuando se trata de personitas que quizá no han vivido una vida tan chida a pesar de su edad, ¿no? Uh-huh. A pesar de ser tan pequeñas. Y yo confío también en que las personas a las que les ayudas pues te van a recordar por eso, por la ayuda que les das, ¿no? Y eso se me hace muy bonito. Uh-huh. Pues yo también lo espero. Trato de ser como lo más gentil que puedo, y también como con una visión distinta, ¿no? Como no desde una jerarquía, como por ejemplo hablando de los maestros, como desde un lugar que luego puede ser así como de, ay, cállate ya, ¿no? Y esta jerarquía también yo creo y espero que también haya un cambio también como con esas, como romper con estas cosas que se dicen que son normales, ¿no?
que haya más reflexión. Y pues yo igual te agradezco como este espacio, porque creo que es una cosa de un espacio más bien que aporta ello, ¿no? Como una reflexión y como hacerlo colectivo, y justo con ello lograr que el impacto sea mayor, ¿no? Y como que también sea un espacio como más, tu espacio seguro y como un abrazo para también no sentirte como solo y solo. Qué bonito eso. Gracias a ti y nuevamente perdón por estarnos moviendo tanto del lugar. Lo valió. Y yo terminamos en una banqueta aquí. aquí arrinconada. Pero estuvo chido, ¿no? Lo valió completamente. Sí. Muchas gracias, Sofía. Sí, igualmente. Gracias. Este podcast es presentado por A Máximo Volumen. Puedes apoyar este proyecto siguiéndonos en Instagram en @de.vegans. Gracias por escuchar y por compartir.